El trabajo es una actividad positiva y socialmente necesaria, que suelen promover las empresas, generando riqueza y creando empleo. El resultado de este esfuerzo común entre trabajadores y empresarios suele verse directamente reflejado en el desarrollo económico y social de cada comunidad y en la prosperidad de sus habitantes. Cada trabajo, además, suele ser una fuente de satisfacción, tanto económica como personal. Y aunque implica la dedicación de una parte importante de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestras habilidades y conocimientos, no debería afectar perjudicialmente a la calidad de nuestra salud. En una empresa de serigrafía textil trabaja Mercedes, de 46 años. En su jornada laboral, manipula habitualmente tintas y disolventes, así como otros productos químicos que se utilizan para la estampación y el limpiado de planchas. Desde hace tiempo, con el uso de algunos productos, viene sintiendo molestias de tipo respiratorio que, en ocasiones, dificultan la ejecución normal de su actividad. Antonio, 35 años. Trabaja en un taller del automóvil especializado en la fabricación y reparación de tubos de escape, por lo que suele estar expuesto a niveles continuos de ruido, en ocasiones superiores a 80 decibelios. Aunque él quiere quitarle importancia, sus compañeros han comenzado a notar que está perdiendo capacidad auditiva, ya que en muchas ocasiones no atiende cuando se le llama, lo que está generando pequeños inconvenientes y molestias. Rocío, 21 años, es cajera de un supermercado desde los 18 y va camino de batir un récord, ya que hay muchas jornadas en las que llega a pasar por caja más de 6.000 artículos. Quizás por eso, cada vez son más frecuentes las molestias en hombro y espalda que viene sintiendo durante su trabajo. Estas tres situaciones, con protagonistas y trabajos tan diferentes, sin embargo, comparten algunos elementos en común. Los riesgos invisibles. ¿Invisibles? Prevención de patologías relacionadas con las condiciones del trabajo. Si analizamos con detenimiento estos tres casos, podemos observar que se repiten algunas circunstancias de características similares. 1. En todos se realiza una actividad laboral concreta. 2. En los tres se presentan patologías cuyo origen parece derivarse de las condiciones en que vienen realizando su trabajo. 3. En cada situación puede detectarse una causa o agente con la que cada patología pudiera estar relacionada. Por tanto, podríamos deducir que estas tres personas presentan unos síntomas cuyos orígenes parecen estar relacionados con las condiciones en que habitualmente realizan su actividad laboral y que pueden derivar en enfermedades profesionales. Desde un punto de vista preventivo, una enfermedad profesional puede entenderse como una patología derivada de la exposición crónica a agentes físicos, químicos o biológicos presentes en el ambiente de trabajo, que tiene como consecuencia un deterioro de la salud. Partiendo de esta idea, una enfermedad profesional no debería confundirse con un accidente laboral, ya que, mientras los accidentes suelen producirse de una manera imprevista y repentina, causando un daño inmediato,
Las patologías relacionadas con las condiciones del trabajo normalmente suelen afectar más lentamente al organismo, viniendo a manifestarse con el paso del tiempo. Casi todas las actividades pueden llevar aparejados algunos factores que por sí mismos podrían calificarse como riesgos para la salud. Si se trabaja en la fabricación de pan, en mayor o menor medida, se estará expuesto a restos de levaduras o al polvo de la harina. En una ocupación administrativa, es muy probable que se produzcan con frecuencia tareas o movimientos repetitivos en los trabajos frente al ordenador. Si se realizan labores agrarias, se estará habitualmente expuesto a radiaciones solares. Y así, podríamos seguir con todas y cada una de las actividades laborales. Ahora bien, estos riesgos, en muchas ocasiones inherentes a la propia naturaleza de la actividad, por el mero hecho de ser potencialmente perjudiciales, no deben ser considerados como generadores de enfermedad, ya que, si se adoptan a tiempo las medidas de prevención y protección adecuadas, de manera que se evite o se controle la exposición a los mismos, verán reducida su peligrosidad y su potencial incidencia en la aparición de futuras patologías para la salud. Para conseguir este objetivo, resulta indispensable que tanto empresarios, empresarias, trabajadores y trabajadoras mantengan una actitud receptiva hacia la prevención que permita la puesta en práctica de una serie de medidas eficaces, como son la identificación, evaluación y control de los riesgos y factores ambientales que concurren en cada trabajo. La disposición de los medios materiales necesarios para prevenirlos, automatizando las tareas o disponiendo de las medidas de protección que conlleven una menor exposición a los mismos. La formación adecuada para poner en práctica nuevos hábitos preventivos. Y las actuaciones, periódicas y protocolizadas, del Servicio de Vigilancia de la Salud. Identificación de riesgos. Para proceder a la identificación de estos riesgos, es preciso conocer cuáles son los tipos de agentes a los que se puede estar expuesto en los distintos entornos laborales, y que, atendiendo a su naturaleza, se catalogan como agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos. Agentes físicos. Bajo esta denominación se agrupan los agentes de diversa naturaleza física que pueden ser perjudiciales en función de su intensidad y del tiempo de exposición a los mismos. Entre los agentes físicos resultan especialmente significativos todos aquellos de tipo ergonómico, que pueden dar origen a trastornos musculoesqueléticos, que son, con diferencia, las patologías que en mayor número de casos se presentan, ya que pueden darse en todas las tareas y sectores productivos. Como trastornos musculoesqueléticos, se encuadran una serie de problemas para la salud debidos a lesiones de músculos, tendones, nervios y huesos, que suelen darse principalmente por posturas inadecuadas, forzadas o movimientos repetitivos en los trabajos que pueden afectar a manos, muñecas, codos, hombros, rodillas y pies. Sobreesfuerzos y manipulación inapropiada de cargas,
Principales causantes de patologías dorsolumbares en espalda, cuello y miembros superiores. Y esfuerzos sostenidos de la voz o mal uso prolongado de las cuerdas vocales, que puede producir fatiga vocal, disfonías, nódulos. Medidas de prevención. Las medidas de prevención que se deben adoptar se fundamentan en propiciar sistemas de trabajo ergonómicos, disponiendo para ello de los medios materiales adecuados para cada tarea, automatizando o mecanizando todos aquellos procesos que impliquen la manipulación, levantamiento o traslado de cargas, facilitando las pausas necesarias para moderar la fatiga muscular y favoreciendo, siempre que sea posible, el trabajo en equipo, con objeto de compartir rotaciones dentro de la misma jornada y reducir el impacto de las tareas repetitivas, y ofreciendo la formación necesaria para mejorar la higiene postural en el trabajo y, en su caso, la correcta adecuación en el uso de la voz mediante el aprendizaje de técnica vocal. Otros agentes físicos son el ruido, producido por muy diversas fuentes y que puede ser causa de hipoacusias o sorderas de diferentes grados. Las vibraciones, por la exposición continuada a trabajos con máquinas que las generan y que pueden ser origen, entre otros, de trastornos en la columna y circulatorios. Los cambios térmicos. Los cambios térmicos originados en trabajos de proximidad con fuentes de calor a muy alta temperatura, como los hornos de siderurgia, o bien con tareas que exijan temperaturas muy bajas, como el caso de las cámaras frigoríficas. Las radiaciones, ya sean ionizantes, por exposición a fuentes radioactivas, ultravioletas, que suelen generarse en los procesos de soldadura, o lumínicas, por exposiciones al sol de manera habitualmente prolongada o en horarios de máxima intensidad. Agentes químicos. En este grupo se incluyen todos los elementos o compuestos químicos, ya sean puros, mezclados o derivados, así como sus residuos, si han sido por causa de una actividad laboral. Los agentes químicos pueden ser nocivos, tóxicos o muy tóxicos. Y en ocasiones llegan a ser cancerígenos o presentarse como mutágenos, lo que puede dar origen a patologías hereditarias. El riesgo de exposición a los agentes químicos suele darse en todas las actividades relacionadas con la transformación de metales y sus compuestos. Las que pueden originar combustión incompleta de hidrocarburos, como gasolinas y combustibles derivados del petróleo, o con tareas que exijan la combustión de basuras, carbón u otras sustancias orgánicas que desprendan partículas que pudieran ser nocivas. Y aquellas en las que se elabore, aplique o manipule cualquier tipo de producto o sustancia química, farmacéutica o fitosanitaria. Agentes biológicos.
En este grupo se relacionan los elementos orgánicos como microorganismos, virus, bacterias, hongos, parásitos o polen, entre otros, que pueden estar presentes en determinados ambientes laborales y son capaces de producir infecciones, reacciones alérgicas o intoxicaciones. Los sectores más expuestos a sus efectos son aquellos que, por su propia actividad laboral, tienen más facilidad de entrar en contacto con estos agentes, como cualquiera de las profesiones relacionadas con el servicio público o la sanidad, tanto asistencial como de laboratorio. Aquellos trabajos vinculados con el trato de animales, sus carnes, restos y despojos. Y todas las tareas que se realicen en contacto con las plantas y el entorno natural. Evaluación y control. En todos los casos, una vez detectado cada agente presente en el entorno de trabajo, deberán evaluarse las distintas medidas de prevención y protección en función del daño que puede causar o la toxicidad potencial del agente, ya que todos no resultan igual de peligrosos para la salud. El grado de concentración, cantidad o intensidad con que se presenta. Y el tiempo de exposición o contacto con el agente durante la jornada laboral. Medidas de prevención y protección. Las medidas de prevención y protección que deben adoptarse con todos los agentes, en orden a su grado de eficacia, son: 1. Eliminación del riesgo. Sustituyendo desde el principio y siempre que se pueda los riesgos y factores ambientales que concurren en cada trabajo, de manera que, pudiendo conseguir el mismo beneficio productivo, el trabajo entrañe poco o ningún riesgo. 2. Minimizar su exposición o contacto. Cuando no sea posible sustituir o eliminar el agente, debe plantearse una reestructuración del proceso, automatizándolo o disponiendo de medidas de protección que conlleve una menor exposición. 3. Aislar el agente y uso de medidas de protección colectiva. Siempre que sea factible, se debe confinar el agente y poner en práctica todo tipo de medidas tendentes a la protección colectiva, de manera que incida sobre el menor número de personas posible. 4. Utilización de equipos de protección individual. Además de las medidas de protección colectiva, se potenciará el uso de los equipos de protección individual adecuados para cada tarea. 5. Higiene personal. Como complemento a estas medidas, debe recomendarse la higiene personal, dotando el lugar de trabajo de las instalaciones adecuadas para que pueda llevarse a cabo. Formación. Es importante complementar todas las medidas de prevención y protección en las empresas mediante un sistema de formación e información preventiva continua. De manera que los trabajadores y trabajadoras puedan estar siempre al corriente de los procedimientos utilizados y los cambios en sus condiciones de trabajo.
Vigilancia de la salud. Una pieza imprescindible para la prevención. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 22, dispone que el empresario deberá garantizar a sus trabajadores y trabajadoras la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. En base a esta obligación, el Servicio de Vigilancia de la Salud se constituye en una actividad técnico-preventiva muy eficaz para identificar y poner de manifiesto problemas incipientes y patologías relacionadas con las condiciones de trabajo. Habitualmente, la vigilancia de la salud suele confundirse con la realización de un chequeo médico de carácter general, cuando consiste en una serie de pruebas protocolizadas adecuadas específicamente a los riesgos potenciales a los que pueden estar expuestos los trabajadores y trabajadoras en función de su puesto y condiciones laborales. Esta actividad preventiva pone en relación al técnico higienista con el personal médico, que en función del informe sobre las condiciones de trabajo, selecciona las pruebas clínicas que realmente puedan suministrar una información relevante y que no tienen por qué ser iguales para todas las personas. Así pues, el Servicio de Vigilancia de la Salud resulta una pieza imprescindible para la prevención, ya que permite la recogida sistemática de datos que pueden ayudar a identificar y advertir de los posibles riesgos a los que pudiera estar expuesto el colectivo laboral de una empresa. Sin que por ello deba proporcionar en ningún caso información que vulnere el derecho a la confidencialidad de los datos obtenidos. Planificar las acciones preventivas estableciendo prioridades de actuación dentro de las empresas. Y evaluar la eficacia de las medidas preventivas que se hayan puesto en práctica, sugiriendo nuevas actuaciones si fueran necesarias. Conocer los riesgos derivados de las condiciones de trabajo y actuar para disminuir la incidencia de las patologías derivadas de las mismas debe ser un compromiso de todos. Empresas, trabajadores y trabajadoras, instituciones que interactúan en este ámbito y, en definitiva, de la sociedad en general. Por este motivo, debemos considerar imprescindible la divulgación y promoción de la cultura preventiva en todos los estamentos sociales y potenciarla desde la propia educación primaria, para que la prevención deje de ser una opción y se convierta en un hábito. Porque mejorando las condiciones de trabajo en beneficio de la salud, todos saldremos ganando.